por eso. Uy, no puse a grabar. Bueno, nos perdimos un ratito. Ahí lo puse, perdón. No pasa nada. Simplemente escribí las estructuras de los compuestos del ejercicio 9 y lo que estamos viendo es el efecto de los distintos sustituyentes, si donan electrones hacia el anillo o si atraen. ¿Sí? Metilo, donor por efecto inductivo, el grupo amida es un donor moderado porque existe esta resonancia en el grupo amida que hace que este par libre no esté tan disponible para donarlo al anillo. ¿Sí? Por eso es un donor moderado. El grupo amino de la anilina, ahí sí hay una buena donación de este par de electrones hacia el anillo que hace que sea un donor fuerte, que este anillo esté muy activado hacia la C. Estamos con el tema del bromo-benceno. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, es cierto que el bromo es más electronegativo que el carbono, entonces por efecto inductivo atrae electrones. ¿Sí? Entonces, en cuanto a reactividad, vamos a decir que este anillo va a estar menos activado, va a estar menos reactivo que el benceno. Pero por ahí alguien dijo que era donor, y yo estoy segura de que pensó que por tener estos pares libres acá, los puede donar por resonancia. Y eso en parte es cierto y en parte no en cuanto a la reactividad. ¿Sí? Cuando uno hace la reacción de los halobencenos, experimentalmente se encuentra que reaccionan más lentamente. ¿Cómo lo justificamos? Por este efecto inductivo atractor de electrones. ¿Ah? Ahora, cuando veamos después, a continuación, en el ejercicio que sigue, en qué posiciones se sustituye, ahí vamos a ver que estos pares de electrones pueden contribuir, ¿sí? Pueden entrar en resonancia al anillo y por lo tanto justificar los productos que obtenemos cuando hacemos la reacción, que es sustituido en posición orto y en par. ¿Sí? Entonces, por eso los halógenos, por efecto inductivo, van a donar, atraen electrones por efecto inductivo. ¿Sí? Entonces lo vamos a considerar menos reactivo que el benceno. Y luego veremos el tema de la orientación. Un grupo aldehído, un carbonilo en general, si esto fuera con un alquilo, pasaría lo mismo. ¿Cómo es este grupo carbonilo? Atrae electrones, ¿sí? Tanto por efecto inductivo como por resonancia. ¿Sí? Tenemos los dos efectos. Efecto inductivo y resonancia. ¿Qué pasa con el grupo nitro? ¿Es atractor o es donor? Tractor, fuerte. Es atractor. ¿Y por qué aquel dona y este no? Tengo un nitrógeno unido a carbono, tengo un nitrógeno unido a carbono. ¿Por qué Pero este es positivo, el del nitro. Porque si yo dibujo cómo es la estructura de esto, el nitrógeno no tiene el par sin compartir, que sí tiene este y lo puede donar. ¿Está? Entonces, este nitrógeno no tiene par de electrones para compartir, al contrario, tiene una densidad positiva encima, que hace que esto, por todos los efectos, o sea, resonancia e inductivo, son 3 átomos más electronegativos que el carbono, entonces es un atractor de electrones muy poderoso. Bueno, acá no lo puse, pero para el grupo amino es donor por resonancia, ¿sí? Pero por efecto inductivo era atractor, pero prevalece acá lo mismo, ¿sí? Por efecto inductivo atrae, pero este efecto donor por resonancia es el que prevalece. Bien, entonces en base a eso podemos ordenarlos. ¿Cuál va a ser el menos reactivo de todos? Bueno, Ahí, Dani, perdón, Facundo ¿Sí? aprendiste, en el anteúltimo, ¿es atractor por efecto inductivo por el oxígeno? Claro. Recordá que el efecto inductivo se va trasladando a lo largo de los enlaces sigma. ¿Sí? Yo acá tengo el oxígeno electronegativo que atrae los electrones.
y ese efecto se propaga también acá, ¿sí? Entonces se va propagando a lo largo de la cadena hasta unos 4 átomos de distancia más o menos, ¿sí? Pero entonces el anillo siente la presencia de ese oxígeno, ¿sí? Si este oxígeno estuviera en una cadena carbonada y estuviera más lejos del anillo, ya no lo siente, pero acá está cerquita. ¿Sí? Entonces, al estar cerquita, el anillo va a sentir el efecto de ese oxígeno. Y bueno, el tema de la resonancia se puede ver así, ¿no? Cómo atrae electrones del anillo. Estos electrones forman el enlace acá y se deslocaliza hacia el otro. Entonces, por ambos efectos, atrae. Bien, sigamos con el tema del orden. Entonces, los que son menos reactivos son aquellos que tengan atractores de electrones, que justo me quedaron acá abajo. De los tres, ¿cuál es el que atrae más, con más fuerza? Este, ¿sí? Entonces, este va a ser el menos reactivo de todos. Vamos a ponerle el número 1. Entre un bromo y este carbonilo, ¿sí? Si bien este bromo atrae, no va a atraer con tanta fuerza como lo hace este, que lo hace por los dos efectos, ¿sí? Entonces, este va a ser más reactivo porque este grupo atrae con más fuerza los electrones que el bromo. ¿Sí? Entonces, este es el menos reactivo. Sigue este. Luego, benceno. Y ahora vamos a ver con los que son donores, ¿sí? ¿Cuál es el menos donor? Este. Y entre este y este dijimos que este es un donor fuerte, es el más reactivo de todos. Vamos al 6 y este. ¿Está? Esto sería en un orden creciente. No sé si pedía... No decía ni orden creciente ni decreciente. Ah, sí, creciente decía. Reactividad creciente hacia la estrella. Bueno, quedó bien, ¿sí? Vamos aumentando la reactividad. Este es el más reactivo, este es el menos reactivo. ¿Se entendió cómo se hace el análisis de reactividad? Lo que voy a mirar entonces es el grupo que tengo unido, si dona electrones o si atrae electrones. Y comparo con qué intensidad dona. Para ello hay que tener en cuenta efectos inductivos y de resonancia. Y recordar cuándo prevalece uno u otro. Porque, por ejemplo, en el grupo amino prevalece la resonancia, pero en el caso de los halógenos prevalece el efecto inductivo. ¿Sí? Así que hay que recordar eso. Y eso lo podemos juntar con la pregunta 11 que dice explicar detalladamente por qué cloro, bromo y yodo son desactivantes hacia la seda, pero orientan a posiciones orto y para. ¿No? Porque, Que sea desactivante es por esto, ¿no? De que es claro, menos reactivo que el benceno. pero orientan a posiciones ortopara porque esa resonancia, ¿sí? Ese efecto donor por resonancia existe, es muy poco efectivo, pero existe. Entonces las posiciones que van a tener, entre comillas, una mayor densidad electrónica, van a ser las posiciones ortopara, ¿sí? Eso explica que oriente ortopara, pero en definitiva, sumando los dos efectos, termina atrayendo más de lo que dona. Eso hace que sea un desactivante, ¿sí? La reacción va más lenta si está el halógeno que si no está. Acuérdense que cuando hablamos de activante o desactivante, hablamos de cómo cambia la velocidad de reacción respecto a la reactividad del benceno frente a la misma reacción. En cambio, cuando hablamos de orientación, hablamos de los efectos electrónicos que tiene ese grupo dentro del anillo. Bien, sigamos con el 10. Entonces, Sí, quedó sí, claro quedó en el esto medio. de la reactividad. Mati creo que había armado Dale.
las estructuras de esto, ¿no? El prolijito. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, entonces viendo... A ver, dice el 10, explicar detalladamente por qué cuando se trata de fenol con ácido nítrico y ácido sulfúrico se obtiene mayoritariamente el O-nitrofenol y el P-nitrofenol, y muy poco del isómero meta. Bueno, esto es más o menos lo que venimos hablando. Tenemos la reacción, entonces el fenol, la nitración, tenemos entonces el P y el ortonitrofenol. ¿Sí? Y acá vemos la reacción, ¿no? Del fenol con el electrófilo, que en este caso va a ser el nitronio, ¿sí? Y lo vamos a ir adicionando en cada una de las posiciones. Tenemos entonces la posición orto, la meta y la para. Al analizar las estructuras de resonancia, ¿sí? El primero, segundo y tercer caso, lo que vamos a encontrar es que en las posiciones orto y para tenemos estas estructuras donde la carga positiva queda adyacente al grupo OH, ¿sí? Que es un grupo de honor. ¿Sí? Estas son estructuras muy estabilizantes y además podemos encontrar estructuras adicionales. Sí, yo acá lo hice para el para, pero pueden hacerlo tranquilamente para el orto, donde el OH va a ceder uno de sus pares electrónicos, ¿sí? Para formar una nueva estructura. ¿Sí? Entonces, analizando las estructuras de resonancia, podemos justificar el por qué se obtienen estos dos productos y no tanto el isómero meta, ¿sí? Donde tenemos menos estructuras de resonancia que estabilizan al intermediario. ¿Se entiende? ¿Algo que quieran decir, Dani y Diego? No, iba a dibujar. Ah. Esto sería en el caso del orto y para. Y esto sería para el meta. O sea, que vean Claro. esto de que el intermediario se estabiliza por resonancia, donde vemos esas estructuras adicionales donde la carga se deslocaliza. ¿Sí? Pero al ser más estable este intermediario, bajamos la energía de activación. La reacción es más rápida. Esto para el meta y que de abajo para los isómeros ortipares. ¿Sí? El intermediario sustituye el ¿Ah? Bien. Acá. Bueno, seguimos. El 11 lo dijo Diego recién, así que no hay nada para decir. Y tenemos acá el 12, ¿sí? Que dice indicar los productos principales de la siguiente reacción. Bueno, tenemos este reactivo que vamos a hacer una nitración, ¿sí? Este grupo, ¿sí? Este carbonilo, ¿qué va a actuar como atractor o donor? Atractor. Atractor, ¿sí? Y por lo que vimos recién, los atractores, no sé si lo vimos, ¿no? Van a orientar en qué posición. ¿Orto, meta o para? Meta. En posición meta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar que el producto va a ser el meta nitro. ¿Qué sería esto? Benzofenol. Acetofenol. Metilcetona. Acetofenol, ¿verdad? Acetofenol. La benzo tiene dos anillos. Bien. Ahora Chicos, veamos. Sí, cosita. perdón. No, una cosita, una cuestión de enunciado. Acá en este ejercicio solamente dice indique los productos principales. Entonces ustedes, pensando en si son donores o atractores, definen si orientan a orto y para o a meta. Si se llegara a pedir, que no sé si no hay ninguno creo, justifique por qué, por ejemplo, la acetofenona se sustituye principalmente en meta, lo que hay que hacer es las estructuras de los intermediarios, como hizo Mati en el ejercicio anterior, o sea, ver la sustitución en orto, en para y en meta, y ver, en ese caso, que cuando está sustituido en meta, ese intermediario es de menor energía, para el caso que estamos analizando ahora. En el caso del fenol, vimos que las de menor energía, las más estables, eran para ortipara, pero cuando uno hace ese análisis para un anillo que tiene un sustituyente atractor de electrones, va a encontrar
que en orto y para va a haber estructuras que desestabilizan al híbrido, ¿sí? Desestabilizan a ese intermediario. Entonces, si ese intermediario para orto y para es de mayor energía, el que se va a obtener va a ser el meta. ¿Ah? Pero fíjense siempre bien el tema de enunciado, si hay que justificar por qué se obtiene en esa posición, hay que hacer la entrada del electrófilo en orto, meta y para. Pueden hacerlo en orto y decir que en para pasa igual, pero sí o sí hacerlo en meta. ¿Sí? Entonces, comparar esas diferencias del intermediario cuando está sustituido en distintas posiciones. Acá solamente es el producto, así que no es necesario, pero por las dudas lo reitero. Listo, Mati. Bien. En el B, el OH, ya lo dijimos 500 veces, va a actuar como donor o atractor. Donor. Donor. Entonces, ¿cómo? No, donor fuertísimo. Ah, sí. Entonces va a activar las posiciones orto y para. Por lo tanto, en esas posiciones se puede dar la sustitución. ¿Sí? Ay, perdón, interrumpo de vuelta, estoy re hincha, pero cuando hablé de alquilaciones y asilaciones, me olvidé de mencionar que solamente ocurren en anillos que no estén desactivados, ¿sí? Ocurren sobre el benceno y anillos activados, pero nunca sobre anillos desactivados. O sea, yo no puedo hacer ni una alquilación ni una asilación sobre nitrobenceno. No puedo hacer ni alquilación ni asilación sobre el compuesto que tenemos ahí el primero, la acetofenona. Ahí no podría hacer asilación o alquilación. Sí puedo hacer bromación, nitración, sulfonación, pero no las asilaciones ni alquilaciones. ¿Sí? Estas reacciones de Friedrich-Crafts no se efectúan sobre anillos desactivados. Me olvidé de ese detalle importante. Después hay otros detallecitos más, que como se usa el catalizador, que es ácido de Lewis, tampoco se puede hacer sobre anilina, ¿sí? Léanlo de la teoría, del libro, ese detallecito de qué compuestos no se pueden ni asilar ni alquilar, ¿sí? Bien. Seguimos con el C. Tenemos el cloro, que el cloro actúa como un Atractor. atractor. Muy bien. Pero en este caso, recuerden que es el único atractor que va a dirigir en posición orto y para. ¿Sí? ¿Y por qué lo puse en meta? Bueno, no. Bueno, no. Siempre tengo alguna cosita yo. No, tenemos el sulfonio, ¿sí? Está tanto acá como acá. Era para ver si estaban atentos. Claro. ¿Sí? Este está mal. En posición meta no. Tenemos dos posiciones. Una posición orto y una posición para. Bien. En este, a ver, ¿qué dicen? En el caso B puede llegar a haber polialización. Sí. Sí, puede haber, sí. Sí, porque es un fenol, está muy activado. Es una alquilación, bueno, por ahí está un poco estéricamente Claro. impedido, ¿no? Entró uno, pero la posición para, seguramente que sí. Bien, si vemos el D, lo que tenemos son dos grupos que van a actuar como donores, ¿sí? En este caso, vamos a ver que la dirección la va a llevar siempre el donor más fuerte, ¿sí? Que en este caso va a ser el metoxi. ¿Por qué el donor más fuerte? Porque el metilo va a actuar como un donor por efecto inductivo, mientras que este va a actuar como donor por efecto de resonancia, por la capacidad de donar su par de electrones libres que resuenen en el anillo, ¿sí? Por lo tanto, las posiciones respecto de este más activadas van a ser la posición esta que tenemos acá, orto, y la posición que tenemos acá, ¿sí? Ya la posición orto de este lado está impedida por el metilo, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengamos el nuevo sustituyente, vamos a tener la posibilidad acá como en esta posición para, respecto del metoxi. ¿Sí? Bien. Viendo el E
En este caso, ya dijimos, para cuando tenemos dos grupos donores, va a dirigir el donor más fuerte, ¿sí? Y cuando tenemos un grupo que actúa como donor y otro como atractor, siempre va a dirigir el donor, ¿sí? En este caso, de vuelta, el OH. Por lo tanto, para este sustituyente vamos a tener estas posiciones, ¿sí? La posición orto y la posición para. Puede que acá tengan también la posición orto que tenemos acá entre los dos grupos, ¿sí? Pero para mí me pareció demasiado, un poco impedida. Pero puede, no sé qué tanto efecto van a tener ahí las reducciones. Pero bueno, podrían llegar a ponerlo en menor proporción. Bien, seguimos con el F. Pregunto. Sí, sí. Yo recién dije que una alquilación o oscilación de Friedrich-Graf no ocurre sobre un anillo que está desactivado. ¿Cómo está este anillo? Porque veo que hay un nitro. El anillo frente a esta CEA, ¿está más reactivo o menos reactivo que un benceno? ¿Qué les parece? Cuando tenemos más de un grupo hay que mirar cuánto dona, cuánto atrae cada uno de esos grupos y hacer como un balance, ¿no? De decir, bueno, si este dona más que este, entonces el anillo resulta activado, si este atrae más que este, entonces el anillo resulta desactivado. Acá justamente tenemos un poderoso atractor y un poderoso donor, o sea que en definitiva ese anillo prácticamente va a reaccionar como un benceno, ¿sí? Por eso la reacción va a ocurrir, esta de Friedrich-Graf. Si no tuviera ese OH, que es el donor, sobre el nitrobenceno no ocurriría. ¿Ah? Entonces, siempre que tenemos más de un sustituyente, hay que ver cuánto contribuye cada uno para ver si el anillo resulta activado o desactivado. Ah, como por ejemplo si fuera un metilo. Claro. En vez de OH. Sí. En caso de que tengan alguna situación muy border en el que no sepan si el anillo está activado o desactivado, recuerden que no tienen forma de predecir la velocidad de la reacción ustedes, entonces no estarían en condiciones de decir si el anillo está activado o desactivado. Lo que sí pueden decir es, si la reacción ocurriera, ocurre en estas posiciones por el efecto del grupo donor de electrones. Claro. Perfecto. Bueno, seguimos. En este caso, ¿quién va a dirigir en el F? ¿Quién va a dar la dirección del nuevo sustituyente? ¿El grupo amino o el grupo metilo? El amino. El amino, ¿sí? Porque es mejor donor que el metilo, ¿sí? Por lo tanto, podríamos tener, ¿sí?, el bromo en posición orto del amino o el bromo en posición par. En el G, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Cuál es el director de la nueva sustitución? El hidroxilo, el OH. Claro, va a ser el OH, ¿sí? Y en este caso, fíjense que tenemos que va a dirigir tanto en esta posición orto, donde tenemos al lado un terbutilo, esta posición orto, donde tenemos al lado el metilo, y nos queda libre la posición para, que está rodeada por el metilo y el terbutilo. ¿Cuál creen ustedes que es la más libre, se podría decir, la que tenga menos impedimento para que ingrese el nuevo sustituyente? La orto al lado del metilo. Exactamente, ¿sí? ¿Sí? Nos va a quedar esta como la más, la menos impedida, ¿sí? Ya las otras dos tienen su impedimento. Y recuerden que esto es por el impedimento del grupo terbutilo, no tiene nada que ver con el efecto electrónico, que es igual en las tres posiciones. Claro. ¿Sí? O sea, acá van a tener una mezcla de productos donde el mayoritario va a ser este por una cuestión de impedimento estérico. Si lo pones en el otro, a ver. Pongo los dos. Podrías poner los otros, pero. Porque acá dice productos principales, pero bueno. Por ahí podrías aclarar. La idea es que si aparece alguno más, lo pongas que por qué es el mayoritario. En este caso habría que aclarar que es este y el motivo por el cual lo es.
Ujú. Bien. Ok. Bueno, y en el H, ¿sí? Lo que vamos a ver es que tenemos dos grupos, dos anillos aromáticos donde se puede llevar a cabo la sustitución, ¿sí? La cloración. Tenemos el anillo de la izquierda, que está solito, y el anillo de la derecha, donde tenemos un grupo OH. ¿Dónde creen ustedes que se va a llevar a cabo la cloración? ¿En el de la izquierda y en el o en el de la derecha? ¿Y por qué? En el de la derecha, porque tiene el grupo activante. Claro, ¿sí? Vamos a ver que este anillo va a estar más activado hacia la CEA, ¿sí? Que el de la izquierda, que no tiene nada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de la cloración en posición orto, ¿sí? Porque ya la para está impedida. ¿Se entiende? Dani, Diego, ¿algo que quieran decir? ¿O paso? Bien. Y creo que este era el último, a ver, ahí. Sí. El último que dice, explicar cuáles serían los pasos sintéticos para obtener a partir de benceno los siguientes compuestos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sintetizar el M-bromo nitrobenceno a partir de benceno. Entonces, ¿cuál creen que sería el primer paso? Si nosotros tenemos el benceno solo, ¿qué harían ustedes? Lo nitraría primero. Lo nitrarías, con lo cual obtendrías el nitrobenceno, Que es orientador meta, ajá, y después entonces de ahí ahí, sí haces la bromación. bien. ¿Y qué pasa si yo hago la bromación primero? ¿No es un desactivante también? ¿No es un atractor el bromo? ¿No orientaría en meta también al nitro? No, porque vimos que era orientador ortopara, ¿o no? Exactamente, ¿sí? Recuerden que los halógenos son los únicos atractores, ¿sí?, que dirigen orto y para. Entonces acá lo que tendríamos que hacer sería primero la nitración, ¿sí?, que con este grupo vamos a dirigir únicamente a meta, ¿sí?, para obtener el bromo nitrobenceno. ¿Sí? ¿Se entendió? Miremos el C, que tenemos el P-butil clorobenceno. Entonces tenemos este grupo, el butil, y acá el cloro. ¿Qué pensarían ustedes entonces en hacer? Si queremos obtener esos bromos. Yo planteé una acilación primero, Okay. después una reducción Uh-huh. y después una cloración. Bien. ¿Y por qué una acilación y no una alquilación? Porque si puedo obtenerlo directamente al butilo, ¿por qué no hacer una alquilación? Porque el carbocatión se me reordena y me da algo que no quiero. Exactamente, ¿sí? ¿Lo ven todos a eso? Ella dice una oscilación para evitar los problemas que puede tener la alquilación, que son tanto un reordenamiento de ese carbocatión, porque si hacemos una alquilación nos quedaría un carbocatión primario que va a reordenar a dar un secundario tranquilamente, ¿sí? Y además, una vez que imagínate que podemos hacer el butilbenceno, podríamos tener productos de polialquilación como vimos hoy que explicaba Danilo, ¿sí? Entonces ella lo que planteó fue esto, ¿sí? Hizo la acilación, obtuvo el compuesto carbonílico, lo redujo, que por ahora pueden poner así, después van a ver en la segunda parte qué reactivos se utilizan para reducir el grupo carbonilo a CH2, y por último lo que hizo fue la cloración, ¿sí? Que claramente puede dar también un producto orto, pero como ustedes les pide el para, tranquilamente dicen me quedo con este. Lo importante acá es que no empiecen al revés,
porque esto les da el pie para decir, bueno, hago la cloración y como el cloro es orientador orto y para, también puedo obtener el parabutil. Pero recién justamente Dani había dicho anteriormente que las acilaciones y las alquilaciones no funcionan, bueno, en este caso más o menos está ahí, pero no funcionan sobre anillos desactivados, ¿sí? Que bueno, este más o menos puede estar ahí entre el borde, entre lo activado y lo desactivado, así que puede llegar a funcionar un poco, ¿sí? Pero nunca Justo sobre... en el caso de Sí, claro, no, que justo el caso de la halogenación es muy, en realidad la cloración particularmente, es muy, muy border, ¿sí? Es lo más desactivado que puede estar un anillo para que ocurra una reacción de Friedel-Crafts es clorobenceno. bien. Bueno, y seguimos con el D, que tenemos que sintetizar este compuesto. Ay, me trabé. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer en principio? A partir de qué empezamos. Tenemos ahí un nitro, cloro y el etilo. A ver qué dicen ahí en el chat. Dice nitración primero. Entonces vos querés nitrar y después ¿qué harías? Facundo, ¿qué harías después de la nitración? Después harías una cloración y te va a quedar un anillo con un grupo nit, bien, porque orientan meta, así que el cloro no habría problema. Y después vendría sí o sí la acilación o la alquilación. ¿Y qué dijimos de la acilación y la alquilación? Fíjate que ahí ya tenés un anillo totalmente desactivado, ¿sí? Ya nos quedaba el cloro que decíamos ahí que estaba al borde, pero ya con un grupo nitro, que es desactivante más fuerte, no podríamos hacer la alquilación, ¿sí? ni la acilación. Así que vamos a descartar ese camino, ¿sí? ¿Qué otra cosita podemos tener si eliminamos el camino de la nitración? Yo primero planteé la acilación, después la Ok, nitración y después la cloración. bien. Ella lo que planteó fue esto, ¿sí? Una acilación seguida de la reducción, ¿sí? Donde tenemos el grupo ya etilo, y dijo, bueno, hago la nitración, ¿sí? Nitró, y después hizo la cloración, ¿sí? Donde la única posibilidad que tiene para que ingrese el grupo cloro es la posición orto, ¿sí? Entonces yo me equivoqué porque había hecho una alquilación, no una acilación con Ah, bueno, pero reducción. esto es lo mismo, sí, sí, sí. En este caso, yo hago la acilación para evitar el problema este, pero bueno, en este caso podés llegar a tener polialquilación, pero está bien, ¿sí? Que si querés hacer una alquilación directa tampoco es lo mismo. Podés decir, bueno, voy a tener algún producto de polialquilación, puede llegar a suceder, pero bueno, me quedo con el producto mono alquilado. ¿Sí? No hay problema en eso. En el anterior sí, por el tema de que también tenemos la posibilidad de que haya transposición, ¿sí? Y ya tenemos un inconveniente más. En este caso, como no hay posibilidad de transposición, no hay problema. Ah, bueno, genial entonces. Bueno, pero se entendió. Recuerden, lo más importante de esto, ¿sí? Además de ver las orientaciones, ¿sí? Las direcciones que van a dar cada uno de los grupos, es el tema de la alquilación y la acilación que no se van a llevar a cabo en grupos, en anillos desactivados, ¿sí? Ya el tema del cloro, como decía recién Diego, bueno, ya ahí al límite puede llegar a ocurrir, pero bueno. Fíjense que en esta reacción podrían invertir los últimos dos pasos. Una vez que ya tienen el etilbenceno, pueden clorar, ¿sí? Y después nitrar. Cualquiera de las dos formas es posible. Lo importante es primero hacer esa alquilación o acilación para tener el etilbenceno. Y después sí, o nitran o cloro, o cloran, va a dar lo mismo.